Hola, hola, Buenos días, doctora. ¿cómo está? Buenos días, Buenos doctora. días, buenos días. Mejor, ¿cómo se encuentra usted? Yo estoy chévere. Me La alegro, enfermedad no me me somete, gracias a Dios, nada. Un poquito de malestar, sobre todo el malestar de estar encerrada, ¿no? Bueno, todavía, yo sé, de paso, no he traído la mascarilla. Ahorita mi hija Uy, viene por acá y no he tomado no he tomado ¿cómo se llama esto? El jarabe de la tos. Espérense, como tenemos unos minutitos, voy a tomar todo lo que tengo que tomar. vaya, doctora. ¿Cómo está? Esta cosa. Ah, soda. Se supone que ya puedo circular, estar con la puerta abierta, todo, pero sí, la doctora me ha dicho que tengo que estar 7 días más con mascarilla dentro de mi casa. Así es que ahorita viene mi hija, me encuentra sin mascarilla, me dice, mamá, mejor vamos a poner la mascarilla. Que me aburre, me da calor. No sé qué me deja. La Sí, visto, puede ser un poco sofocante. sí, he visto que estas son bien gruesas. Lo Tienen, no importante sé, es que ya cuatro está mejor. capas. Sí, 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 gracias a Dios ya estoy bastante mejor, sí, con los remedios, pero ya pues ya no es nada. Lo bueno de este jarabe es que no es dulce, como otro jarabe que después lo grabaré. Ya. Buenos días, sí, buenos días, doctora. Hola, hola. Y ya me aburre tomar tanta agua. Pues para que se recupere más rápido. Sí, pues por eso me recupero rápido. Así tienen que ser ustedes, con sus mamás, con sus papás. Porque nosotros somos medios necios, pues nos ponemos medios necios. Ay, ¿Ya sí. tomaste tu jarabe? ¿Ya tomaste tu pastilla? ¿Mamá tu vitamina? ¿Mamá qué? Dios. Y a dieta blanda. Estoy bien. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¿Y Se me cómo ha se dado. siente hoy? Muy bien. Yo estoy muy, muy bien. Gracias a Dios. Lo que no sé es nada de mi amiguita, que ella sí estaba malita, pero vamos a ver si me ha escrito su esposo. Pero es que esperamos. No está.
Estos días hemos recibido tantas malas noticias. Siempre. Que por aquí se muere uno, se muere el otro, se muere. Está triste por todos lados. Bueno, no entra la profesora. Vamos pasando lista. Pasando la lista. Es todo el P2, ¿no? Es que puede estar. Ya estamos. A ver, Cárdenas. Cárdenas. ¿No está Cárdenas? Cance. Rashid, ¿no está? García Caballero. Buenos días, profesora. ¿Cómo Presente. estás? Buenos días. Piero. Muy buenos días, profesora. Presente. ¿Cómo estás? Buenos días. Juanilo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Guardia de la Cruz. Ashley. ¿Cómo está? Guerrero. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Guamaní. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Mamani. Mamani. Mamani presente. ¿Cómo estás? Paredes. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Prado. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Ramos. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Tipiana. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Valdivia. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Guardia de la Cruz. Cance. Ay. La más emocionada ha sido mi perrita porque yo le pongo su cama que en mi cuarto. Y estos días pues ha estado durmiendo sin mí. Me miraba con una cara como diciendo, ¿por qué me botas? Y ahora duerme todo el día acá junto conmigo. Como ya está la puerta abierta. Ya, nadie más, ¿no? No llegó nadie. A ver quién está escribiendo por acá. Luis, tengo problemas con mi audio. Ya. Ashley, Carolina. No sé, acabo de ingresar. Guardia. Ya. No sé, lo único que falta es cáncer. Seguro que termino y recién llega. Profesor, ya llegué. Hola. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Llegaron todos? Ya. ¿Ah? ¿Están todos? Miss Cárdenas presente. Estaba en el otro ¿Quién? línea, pero Cárdenas, no sé si me considero la Cárdenas. Ahora no sé. No me acuerdo. Cárdenas estás. Solamente falta cáncer, nada más.
Qué raro que lo pasado. Bien. Ya están todos los demás, ¿no? Sí. ¿Qué iba a ser? Ah, profesora, ¿les dio las buenas nuevas de cuándo va a ser el examen? ¿De qué? El examen. Ah, los chicos no me han preguntado nada. Ah, ya, A ver. todavía, ya. A ver, chicos, Ya. las buenas nuevas es que de acuerdo a nuestra ficha de actividades, los exámenes tocan en la semana 7. Quiere decir que nuestro examen sería el próximo lunes y entra el tema del día viernes. Sí, para todos. Por favor, esto ya se les ha informado en el otro grupo. En la ficha de actividades que ustedes tienen ahí figura semana 7. Sí, semana 7 tenemos el examen. Nuestro examen de consolidación. Y para que no surjan dudas. Por eso es que en la plataforma ustedes van a ver que la fecha de entrega del folder de dibujos ha cambiado. Ya lo cambié para el día domingo en la noche. Antes era jueves en la noche, ¿no? Jueves a la última hora. Ahora va a ser el domingo a la última hora, 23:55. ¿Sí? Hola, ¿se escuchó? Sí, doctora. Sí, perfecto. Ya. Ay, mira, qué pesado el Rashid. Rashid, ¿por qué no me has dicho antes de cerrar la lista que estás ahí? Profesora, buenos días. Perdón, es que recién acabo de entrar. Perdón. Te has quedado dormido. No, profesora, estoy intentando entrar, no me cargaba. Usted sabe, yo siempre estoy adentro. ¿Cómo voy a morir? Perdón. Tú eres fan número 1. Tú eres fan número 1. Ah, listo, Regina. Ah, ya marcó la hora que has entrado. Ay, bueno, ahora. Gracias, profesora, de todas maneras. Perdón, ya gran molestia. No te preocupes. Ya hay visita. Ah, ¿la haces tú, la hago yo? Ya vi. Estoy pensando, es que no sé cómo se siente, profe. Si empieza a Yo toser, me siento bien. Ah, Pero pues si ya no está toser, ya tosiendo. te paso la tos, digo, te paso la posta. Ya, De profe. vez en cuando nomás, no estoy tosiendo mucho. Ya, Además vamos acabo a... de tomar mi jarabe. Ya, ok, trato. Ok, entonces la hago yo. Ya, por eso le digo ya, Entonces, es un trato. Sí, porque todavía no me habilita para compartir pantalla. Te envidiosa la profesora. te saco la lengua. ¿Dónde está esta cosa? No veo. Ahí está. Ya. Ok. Entonces, bueno, hoy día ya han visto ustedes en teoría tiroides y paratiroides, ¿no? Ya es nuestra segunda clase de endocrino, ¿no? Estas dos glándulas están pues muy relacionadas, ¿no? Muy relacionadas, pues la tiroides la tenemos hacia adelante y la paratiroides por detrás de la tiroides, ¿no? Entonces, al final de la clase, ustedes deben de ser capaces de describir tanto las células que forman la tiroides como las que forman la paratiroides y relacionar la estructura con la función, ¿no? Con la función, con la parte fisiológica de la glándula. Uy, ¿qué pasa? Ah, no, este no es el video, que este es PDF. Ay, me fui. Dice, la tiroides es una glándula endocrina cuyas hormonas ayudan a controlar procesos como el consumo de calorías en el cuerpo, porque actúa a nivel pues, de todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Va a controlar el metabolismo celular,
¿no? Así como a regular el desarrollo del cuerpo desde el nacimiento hasta la vejez. Las glándulas paratiroideas, en cambio, son 4 glándulas muy pequeñas, porque hay personas que pueden llegar a tener hasta 12 pequeñas glandulitas, ¿no? En la parte posterior de la tiroides. Del tamaño de una arveja, ¿no? Una arveja como una lentejita, es como una lentejita así, ubicadas detrás de la glándula tiroides. Su función principal es mantener el nivel de calcio en la sangre dentro de los niveles normales. Esto permite lograr un funcionamiento adecuado de los músculos, de los nervios, de la circulación, del proceso de hemostasia, ¿no? Todo eso tiene que ver el calcio, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la estructura de la tiroides, qué es un folículo tiroideo, qué hormonas se producen en la tiroides, y para eso tenemos que ver pues, las células, conocer un poco de las células foliculares, ¿no? En el caso de la paratiroides, las funciones que cumple y qué células son las encargadas de cumplir pues, esas funciones, ¿no? Entonces aquí anatómicamente pues podemos ver a la tráquea, ¿no? Y que por fuera está rodeada por la tiroides, ¿no? La tiroides, en la parte posterior se encuentra el esófago. Por detrás de la tiroides vamos a encontrar la paratiroides, ¿no? Miren el esófago como siempre está así cerradito, ¿no? En cambio la tráquea siempre está abierta porque tiene estos soportes de cartílago. El esófago generalmente está cerrado, solamente en el momento que pase el alimento, que pase el bolo alimenticio, recién ahí se abre, ¿no? Ya. Entonces, esta es la tiroides y esta es la paratiroides, ¿no? Esta tiroides que está rodeada pues, por una cápsula que va a penetrar y va a formar tabiques, y esos tabiques pueden determinar lóbulos, lobulillos, ¿no? Y estos van a estar conformados por los folículos tiroideos. Quiere decir que la tiroides es una glándula endocrina folicular, ¿no? La glándula endocrina folicular. Mientras que la paratiroides es una glándula endocrina cordonal, ¿no? Cordonal, tiene que acordarse de eso. Entonces, esta glándula se dice que es folicular. Nosotros acá vemos una filita de células y dentro algo rosado, ¿no? Pero esa estructura es una estructura que parece así como unas pelotitas, ¿no? Unas pelotitas que han sido cortadas, obviamente vemos solamente los bordes, ¿no? Las células que están al borde, y adentro su contenido, que viene a ser el coloide. Este coloide es una sustancia que se llama la tiroglobulina. Esta tiroglobulina se va a almacenar ahí. ¿Qué cosa es la tiroglobulina? Es un polipéptido muy grande compuesto de tirosinas, que es un aminoácido esencial, ¿no? Entonces, tirosina, 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 tirosina. Entonces, el yodo, que va a venir por la sangre, va a ingresar a las células foliculares, que son las que rodean al folículo, las células foliculares, o también llamados tirocitos. Entonces atraviesan esas células y llegan al coloide. ¿Qué van a hacer en el coloide? Van a yodar esa tiroglobulina, ¿sí? Yodan la tiroglobulina. Entonces cada vez que se encuentra con una tirosina, ahí se pega el yodo, se pega el yodo, se pega el yodo. Entonces, habíamos hablado en la primera clase que el hipotálamo es el centro de control de las glándulas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Detecta la concentración de tiroxina en la sangre. Si percibe que esta concentración ha bajado, entonces manda su factor liberador hacia el adenohipófisis. Y la adenohipófisis va a producir tirotropina. Esa tirotropina pasa al torrente circulatorio y llega a la tiroides. Obviamente va a ser el único sitio al cual puede ingresar, puesto que tienen los receptores de membrana específicos para la
para la TSH, ¿no? La tirotropina. Entonces, ¿qué va a hacer la tirotropina? Va a estimular a que esas células foliculares emitan pseudópodos, ¿no? Emiten pseudópodos hacia el coloide, engloban un poco de esa tiroglobulina, la introducen dentro de la célula, formando pues una vesícula, ¿no? Que contiene pues esta tiroglobulina, que ya está iodada, ¿sí? La tiroglobulina que ya está iodada. Entonces, ¿qué hacen? Los lisosomas se van a unir y sus enzimas hidrolíticas van a... Sí. ¿Alguien quería decir algo? No. Creo que no. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ya me olvidé qué cuento les estaba haciendo. La tiroglobulina se yoda y los lisosomas. Ya, se yoda. Los lisosomas lo que van a hacer es cortar esa gran molécula, la van a cortar en moléculas pequeñitas que se llaman la monoyodotironina. Estas monoyodotironinas se unen dos y ¿qué formarán? La diyodotironina. Se une otra y va a formar la triyodotironina, ¿no? Si se unen dos diyodotironinas, formarán la tetrayodotironina. Y la tetrayodotironina es justamente la hormona que viene a ser pues la tiroxina, ¿no? La tiroxina. Esta tiroxina, entonces, es la que va a actuar a nivel de todas las células, o sea, se va a exocitar, va a salir hacia la sangre y va a ir a todas las células de nuestro cuerpo porque va a controlar pues, justamente el metabolismo celular, ¿no? Lo acelera, lo retarda, etcétera, controla el metabolismo celular. Obviamente las personas pues, que somos gorditas, tenemos una falla por ahí, de repente es falta de yodo, muy probablemente que sea falta de yodo, lo que hace que nosotros seamos pues hipotiroideas, ¿no? No producimos la suficiente cantidad de tiroxina, entonces nuestro metabolismo es muy lento. Como nuestro metabolismo es lento, entonces, ¿qué pasa? A la hora que llega pues, a nivel del intestino, la absorción es lenta, pero como dicen, lenta pero seguro, ¿no? Jalamos de todo jalamos, y como jalamos de más, entonces almacenamos, ¿no? No ocurre eso con las personas delgadas, ¿no? Las personas delgadas tienen su cantidad suficiente de tiroxina, entonces ellos solamente van a captar lo que necesitan, nada más, el resto se elimina, ¿no? El resto se elimina. En cambio nosotros sí, pues todo lo guardamos, ¿no? ¿Y en qué forma se guarda? De grasita, pues, ¿no? En forma de grasita. Entonces, andamos, como se dice, desgraciaditas, pues, ¿no? Estamos llenas, pues, de grasa, ¿no? Ese es por el metabolismo, pues, tan lento que tenemos. Entonces, sí. Profesora, antes mencionó monoyodotironina y diyodotironina. ¿Es lo mismo que decir monoyodotirosina y diyodotirosina? Sí. ¿Puedo terminar en sina o en nina? Bueno, es tirosina, ¿no? Pero siempre se dice triyodotironina igual. Okay. Igual. Bueno, entonces, ¿qué más de esta glándula? Aparte de vamos a ver si en otra. Bueno, acá estamos viendo cómo a través de estos tabiques de tejido conectivo denso llegan los vasos sanguíneos, ¿no? Tienen que ser, obviamente, como es una glándula endocrina, tiene que estar muy irrigada, muy inervada, muy irrigada, ¿no es cierto? Entonces por acá hay gran cantidad de capilares, ¿no? Sí. No me gusta esta foto, está fea. Aquí que lo vemos a mayor aumento, entonces estamos viendo estos folículos, ¿no? Cuando los folículos están cubiertos por células cúbicas acilíndricas bajas, entonces decimos que es un folículo activo.
Pero si estas células siguen produciendo coloide, siguen produciendo coloide, obviamente el coloide se va a ir volviendo más turgente y las células se van a ir adelgazando, se van a ir aplanando. Entonces, cuando el folículo está lleno y sus células están aplanadas, ya dejan de producir tiroglobulina. Entonces, por eso se dicen que es un folículo inactivo. Cuando ese coloide sea transformado a tiroxina y a T3, T4, entonces ese coloide va a ir disminuyendo y nuevamente las células se vuelven cúbicas, ¿no? Y vuelven a producir y están así, ¿no? Constantemente. Bien, aparte de estas células foliculares, ¿no? Que hemos dicho un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, tenemos estas células que son las células parafoliculares. Estas células parafoliculares, o también llamadas células C, son células mucho más grandes que las células foliculares. Y otra característica importante que tienen es que su citoplasma generalmente es medio cromófobo, ¿no? Si lo vemos teñido ligeramente acidófilo, ¿no? Ligeramente, un poco rosadito, pero generalmente las vemos así, blancas. Pueden estar solas o pueden estar pues 2, 3 células en pequeños islotes, ¿no? Pero siempre las vamos a ver pues detrás del epitelio. Va a compartir una misma membrana basal que el epitelio cúbico, ¿sí? Miren, acá hay otra, ¿no? Entonces, estas células tienen una función totalmente diferente. Van a producir la calcitonina. A ver, ¿alguien se acuerda cuál es la función de la calcitonina? Disminuye calcio en sangre. Disminuye el calcio de la sangre. Ok, disminuir la cantidad de calcio en sangre. Entonces, ¿qué artificios usa esta célula para reducir la cantidad de calcio en sangre? La hormona, ¿no? Osificación ósea. ¿Cómo? Inhibe la resorción ósea. Sí, profesora. La calcitonina. Profesora, la calcitonina aumenta la osificación ósea, o sea, inhibe los osteoclastos, pero aumenta los osteoblastos. Asimismo, creo que tampoco se podía reabsorber el calcio del intestino. No reabsorber el calcio del intestino, pero sí el calcio que se ha absorbido, porque la que va a favorecer la reabsorción de calcio en el intestino es la paratormona. Pero una vez que ya está el calcio en la sangre, entonces la calcitonina, si este calcio está elevado, la calcitonina va a favorecer a que este calcio se deposite en los huesos. Eso sí, ¿no? O sea, favorece a que el calcio se deposite en los huesos. Forme nueva matriz ósea, por supuesto, ¿no? Inhibe, como dijo su compañero, inhibe a los osteoclastos, obviamente, porque no va a dejar que los osteoclastos sigan produciendo resorción, ¿no? Porque con la resorción lo que se va a hacer es lo contrario, llevar calcios en la sangre. Entonces no se quiere, se inhibe, no anda a descansar, le dicen, ¿no? Y también puede actuar a nivel de otros fluidos por donde se elimina calcio, o sea, por ejemplo, a través de la orina, a través de las glándulas salivales, lacrimales, etcétera, liberamos sales que contienen calcio. Entonces, la parafolicular, la calcitonina va a ayudar, va a favorecer a que estas sustancias se eliminen, se liberen, que el calcio pase hacia la orina, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces estas son las células parafoliculares o células C. Obviamente aquí va a haber tejido conectivo laxo y con muchos capilares, ¿no? Muchos capilares que van a llevar pues a la hormona a donde se le requiera, por supuesto, ¿no? Bien, ese es otro esquema, pues otro corte histológico que está muy bonito. Tenemos el coloide lleno, el coloide que está llenando totalmente al folículo,
tiroideo. Este folículo tiroideo formado por células cúbicas, ¿no?, o cilíndricas bajas, y entre ellas vamos a encontrar estas células que tienen un citoplasma pues más clarito, que vienen a ser las células C, ¿no? Células C o células parafoliculares, ¿sí? Y miren la cantidad de capilares que hay, ¿no? Muchos capilares. Todos estos son capilares, capilar, ¿no? Todos esos son puros capilares. ¿Qué más de esta glándula? Profesora, Sí. en esa imagen, profesora, ¿por qué el parafolicular, o sea, parece que está tocando el coloide? Es que a veces tú tienes el coloide, perdón, el folículo es así, ¿no es cierto? Entonces, digamos, a ver si puedo dibujar. Si yo tengo, ese es el coloide, ¿verdad? Aquí van a estar las células foliculares, ¿sí? Que son células cúbicas. Entonces, por acá atrás estarían las células parafoliculares, ¿no es cierto? Que son más grandes, más claritas. Estas tienen núcleo redondito, las otras tienen núcleo alargado, ¿no? Bien. Entonces, cuando tú haces el corte, a veces este folículo como que se mueve, ¿no? Y entonces probablemente puedas encontrar como que aparentemente llegan al coloide, pero realmente no llegan al coloide, sino que de repente su célula folicular por acá no ha salido, ¿no? Pero sí, siempre va a estar compartiendo la misma lámina basal, pero hacia el lado basal de las células foliculares, ¿no? Nunca tocando el coloide. Pero sí, a veces encontramos así que parece, ¿no?, que estuvieran ahí. Acá, por ejemplo, esto también, ¿no? Esto también es una célula parafolicular, ¿sí? Entonces, pero no, realmente no lo llegan a tocar, ¿no? Es por el corte nada más, ¿sí? Ay, se fue. Ya, aquí tenemos un folículo, tremendo folículo, ¿no?, con su coloide. Ojo que en el coloide nosotros no vamos a encontrar realmente estas burbujas, ¿no? Lo que pasa es que por el procesamiento se forman esas burbujas, pero el coloide está ocupando todo, o sea, no hay posibilidad de que hayan burbujas ahí, nada, porque la tiroglobulina va llenando poco a poco ese coloide, ¿no? Y las células foliculares, estas pues que tienen núcleos más grandes, ¿no? Más grandes o más, menos cromófilas, ¿no? Serían las células parafoliculares, ¿no? Esto no es una hormona, sino es una prehormona, vendría a ser una prehormona, ¿no? Porque el coloide está formado por tiroglobulina, y la tiroglobulina yodada encima, ¿no? Entonces, cuando se necesita, esa tiroglobulina va a ser englobada y pasada a las células foliculares. Y las células foliculares son las encargadas de convertir eso pues en T3, T4, ¿no? Bien, tenemos acá otra glándula que es la paratiroides, ¿no? Esto obviamente es de una persona bastante adulta. ¿Por qué adulta? Pues porque hay mucha infiltración de grasa, ¿no? Mucha infiltración de grasa. Entonces, cuando nosotros encontramos una paratiroides con mucha infiltración de grasa, de hecho ya sabemos que es una persona adulta, ¿sí? Tenemos acá dos tipos de células. Estas células pequeñitas que se llaman las células principales, ¿no? Estas células principales son las encargadas de producir la PTH, o sea, la paratohormona. Esa paratohormona va a tener una función antagónica, es decir, contraria, totalmente diferente a la calcitonina, ¿sí? Mientras que vimos que la calcitonina
reducida la cantidad de calcio en sangre, la paratormona al contrario va a aumentar la concentración de calcio en sangre. Entonces obviamente su actividad es totalmente diferente, ¿no? En el caso de la paratormona, entonces cuando hemos ingerido los alimentos, los hemos masticado, los hemos pasado, tragado y qué sé yo, llegan al intestino y esas sales, todo eso se comienzan a liberar, se liberan, están ahí en el tracto digestivo. Entonces la paratormona favorece la absorción de esas, ahí no es reabsorción, ¿eh? Porque ahí recién no estás absorbiendo, la absorción del calcio que está en los alimentos. Y entonces va a hacer que ese calcio vaya hacia la sangre, ¿sí? Y van a aumentar los niveles de calcio en sangre. Otra acción también sobre los osteoclastos, pero de forma contraria a lo que hace la calcitonina. ¿Qué vimos que hacía la calcitonina con los osteoclastos? Los inhibe. Los inhibe. Entonces la paratormona que va a hacer al contrario, lo que va a hacer es estimular, ¿no? Estimular a esta resorción ósea, ¿no? Va a estimular a los osteoclastos para que produzcan resorción ósea. Entonces va a ser todo lo contrario de la calcitonina, por eso se le dice antagónica. Entonces, a nivel de los riñones, ¿qué va a hacer esta hormona? Va a retener el calcio. No va a dejar que el calcio salga a través de la orina, ¿no? Entonces, todos estos hacen que los niveles de calcio aumenten. Cuando los niveles de calcio ya comienzan a elevarse, entonces el hipotálamo, ¿qué va a hacer? Va a detectar esa concentración, ¿no? Y va a detener ya, ¿ok? Ya los niveles de tiroxina ya están ok, ¿no es cierto? Entonces va a comenzar a actuar entonces la calcitonina, ¿no? Cuando está muy elevado el calcio, comienza a actuar la calcitonina para bajar las concentraciones de calcio en sangre. Entonces están en este plan, ¿no? Ese feedback constante para poder mantener los valores normales de concentración de calcio en sangre, ¿sí? Aquí estamos viendo, miren, claramente acá está menor aumento, pero tenemos la paratiroides con sus grupos de células oxifílicas, ¿no? Aquí están las células oxifílicas, que pues son células mucho más grandes que las principales, ¿no? Las principales son pequeñitas, pero tienen un núcleo muy grande. En cambio, estas son muy grandes, pero tienen núcleo pequeño, ¿no? ¿Cómo es eso, profesora, no? Ay, ya. Acá se nota un poquito mejor, ¿no? Aquí tenemos todas estas que se ven basófilas, son las células principales, que realmente la célula no es basófila, la célula es ligeramente acidófila, pero su núcleo es tan grande que se ve pues toda esta parte bastante basófila. Pero es que la célula es casi todo puro núcleo, pues tiene muy poco citoplasma, ¿no? Y el citoplasma poco que tiene es acidófilo, mientras que el núcleo es muy grande proporcionalmente al tamaño de la célula, ¿no? O sea, hay mayor cantidad de núcleo que de citoplasma. Lo contrario ocurre acá, en las células oxifílicas, ¿no? Las células oxifílicas son células, pues, mucho más grandes, ¿no? Mucho más grandes. Medio poliédricas son, ¿no? Sí. Que en ese caso, pues estas células van a tener pues mayor cantidad de citoplasma. Proporcionalmente hay más cantidad de citoplasma que núcleo, ¿sí? Entonces, bueno, forman pues estos como islotes y las células son bien acidófilas, ¿no? Bien acidófilas. Nada más, creo que hasta ahí nomás, ¿no?
¿Dónde está? Ay, qué color me da. Ya, acá también, miren, las células que podemos encontrar. Podemos encontrar células principales, células oxifílicas y también podemos encontrar adipocitos. Ay, estos adipocitos van a aumentar con los años, ¿no? Al igual que las células oxifílicas. Entonces estamos viendo dos cambios que ocurren en estas glándulas a lo largo de los años. Aumenta el número de adipocitos, aumenta el número de células oxifílicas, ¿no? Que bueno, antiguamente pues se decía que no tenían función, ¿no? Pero ahora ya los estudios que se han hecho dicen pues que estas son realmente células principales inactivas, ¿no? Que cuando entran pues en, digamos, en funcionamiento, lo que van a hacer pues es, van a comenzar a producir la paratormona, entonces se van a convertir en células principales, ¿no? Digamos que es una célula precursora a las células principales. Ok, entonces, ¿qué células serán estas? Oxifílicas, profesora. Células oxifílicas. ¿Y por qué serán tan acidófilas? Por la cantidad de mitocondrias. Tiene muchas mitocondrias, ¿no? Tiene muchas mitocondrias, por eso es que tan oxifílicas. Tan oxifílicas, tan acidófilas. Este es un esquema que les puede servir para hacer sus dibujos, ¿no? Entonces vemos en esta glándula, que es una glándula cordonal, ¿no? Que va a dar lugar pues a las células caliciformes, ¿no? ¿Qué más tenemos? Todo esto es las células principales, ¿no? ¿Qué más? Capilar sanguíneo, obviamente, porque esos tienen que vaciar su producto a la sangre. Aquí también estamos viendo otra lámina. Ya, entonces acá estamos viendo igual, esto ya lo hemos visto hace un rato, ¿no? Las células foliculares o células parafoliculares, ¿no? ¿Qué más vemos acá? Yo creo que ya el resto son láminas para mirar nomás, para hacer preguntas. Y aquí sí, nos vamos a los grupos. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Niños. Profesora, esa parte Dime. de células oxifílicas, que serían precursoras de las células principales, me parece interesante. No sé si me podría más o menos guiar, porque tengo ¿De entendido qué? que antes se creía que no tenían función y después se creía que eran una forma degenerativa. No sé si en el Garnet dice, no sé si mi compañero Figueroa lo puede ayudar, no sé si dicen estado degenerativo o precursoras, porque dependería mucho de eso, porque me parece interesante que Geneser presente una especie de contraargumento. En caso Garnet diga estadio degenerativo, él dice, ¿no? Pero la gran cantidad de mitocondrias hace dudar de que representen una forma de estadio degenerativo de células principales. Entonces, por eso no sé si en esa parte mi compañera Fiorella me podría ayudar Profesora, con el paro. sí, Sí. justo creo que lo había hablado con la profesora Sarria. Acá decía de que Amigo. células acidófila o oxofílica son la fase inactiva de las células principales. Se menciona que su función es desconocida, aunque se cree que las acidófilas y una tercera célula, descrita como la célula intermedia, probablemente representan fases inactivas de un solo tipo de célula, y las células principales son las activamente secretoras.
en este caso creo que está bien lo que dice la profesora Carolina, de que es como una fase inactiva y precursora de la principal, de la célula principal. Claro, porque Claro, porque eso indicar que es una... constante, ¿no? O sea, se transforma en una, se transforma en la otra. Están así Claro, la constantemente inactividad la dándose tendríamos la que posta. ver. Ajá, exacto. La inactividad tendría que verse si es precursora o degenerativa, como lo plantea Génesis. Claro, puede estar inactiva en tanto precursora o inactiva en tanto ya demasiado evolucionado o demasiado madura, eh, que ya no tenga esa capacidad de síntesis. Dependería mucho de eso. Solo esa duda quería aclarar, profesora. Bueno, sí, serían cosas diferentes. Vamos a leer, eso están los libros. Todo se lee, claro, todo hay que salir de las dudas, no podemos quedarnos como antes hemos estado viendo lo de la cápsula, ¿no? ¿Dónde está Profesora, tiroides? disculpe, yo creo que, o sea, como dice inactivo, se podría sobreentender de que uno es la precursora o quizás por su sobreproducción o secreción, quizás creo que Rashid cree que podría ser un después de las células principales, pero justo estaba leyendo Ross y sale que el retículo endoplasmático rugoso está muy poco desarrollado. O sea, y esto daría un indicio de que sería una precursora, o sea, antes de la principal. Cosa curiosa también sería que aumente con ¿Qué? la edad, ¿no? Pero es Si como aumenta quién con la es edad, primero, el huevo o la gallina, ¿no? El huevo o la gallina. algo así. Y si aumenta con la edad, raro, ¿no? O sea, aumenta con la edad, pero no se produce Claro. más células oxifílicas, sino que disminuyen. Entonces, en tanto precursoras se quedan como precursoras, pero disminuyen a las maduras. Eso también es algo extraño. Pero es que recuerden que también se había mencionado de que estas van a tener función de regulación. Es como este bichito, este anfibio, que se reproduce en etapa larvaria, está en la etapa larvaria, y conforme tenga el ambiente apropiado, va a desarrollar y va a evolucionar y va a llegar a ser adulto. Pero si no, se queda en chiquito. Igual en este caso, de acuerdo a la estimulación del medio, es que las células estarían quedando sin diferenciarse, pero sin diferenciarse ya están cumpliendo una función de regulación con las principales. Pueden aumentar con el paso de los años y justamente ese cambio metabólico en el ser humano inhibir que éstas se diferencien. Uno no quita lo otro, realmente. Si se dan cuenta y si lo analizan de esa manera, y no es el único sistema que van a encontrar que funciona de esa manera en nuestro cuerpo. Algunos relacionados con enfermedades metabólicas, otras no, pero van a encontrar bastante de ello, ¿no? El precursor se diferencia, pero a cierta edad se detiene y deja de formar células maduras para la producción, pues, ¿no? Me parece que es de esa manera, porque no es la primera vez que analizo este tipo de mecanismos, de que nos topamos, ¿no? Con este tipo de mecanismos. Más adelante ustedes también cuando ya lleven procesos metabólicos, ahora mismo que están llevando fisiología, y cuando ya lleven patologías clínicas, ahí van a ver bastante eso, estoy segura. Sí, también. No lo decía porque dice estado degenerativo y yo dije, claro, va a depender mucho. Porque me estaba guiando más que nada, por ejemplo, con los ejemplos que se mostraba en células de núcleo epignotico y vesiculoso, en el caso del frotis vaginal, donde depende también del tamaño del núcleo, uno puede decir si está en actividad o no está activo. Y en ese caso, su inactividad representaba su ya casi apoptosis, o prácticamente su apoptosis, evidenciando ya la muerte celular. Entonces, por eso yo me guiaba. Puede haber dos tipos de inactividad. La inactividad en tanto precursora y la inactividad en tanto célula en proceso apoptótico. Pero ya lo Pero es conocemos, ¿no? que la inactividad en ese caso es porque es la etapa final de la célula, en el caso del tejido estratificado escamoso. Las escamas superiores, esa es su etapa final. Aquí no. Al revés.
Claro, aquí es un proceso inverso, date cuenta de ello. Aquí el proceso final no es esa etapa de inactividad. Su inactividad quizás o degeneración para no llegar a desarrollar una célula principal, la mantiene en una etapa en donde su función metabólica es otra. Puede adquirir otro camino, otra ruta metabólica. Sí, profesora, sí, esa parte ya me quedó clara, se entendió. ¿Ya lo procesaste mejor? ¿Te diste cuenta de la Sí, diferencia? sí, profesora. Porque Ya. buscando artículos me confundí más. Por ejemplo, me pareció extraño que Medigraphic, siendo tan confiable, haya indexado una revista donde confunde, a mi parecer, las células oxifílicas con la secreción del coloide. Y no sé si lo pueden buscar, o lo van a encontrar ahí, incluso en el primer artículo que Google les va a mostrar. En el artículo mencionan que, claro, las células oxifílicas secretan la tiroglobulina. Ahí volé, ¿no? Ahí volé. Pero me estoy quedando más que nada con el libro. Pero esa era mi duda. Más bien, gracias por aclarar. A ustedes, las profesoras, y claro, a Fiorella. No, sí, claro, estamos todos para ayudarnos, recuerden eso. O sea, el conocimiento, nadie, ni el docente más experimentado es dueño del conocimiento absoluto y final, porque la ciencia siempre se actualiza, siempre sale algo nuevo, siempre, siempre. Esa es la particularidad de la ciencia. Por eso se dice que los que tomamos el camino de ciencia realmente es el camino del conocimiento sin fin. ¿No? Hay que estarse, pero no es que, uy, mira cuánto sabe, no, 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 es que tiene que actualizarse, porque una persona que está con los conocimientos de hace 50 años es conocimiento obsoleto. Hay unas cosas que han quedado como tal y la gran mayoría que ha cambiado y que el conocimiento se ha amplificado, pero de una manera exponencial. Entonces, por eso es, sí, muchísimo. Las técnicas han aumentado de una manera increíble, han revelado muchísimo más. Entonces, por eso les digo, la ciencia es eso. Entonces, cuando ustedes encuentran algo, pueden aportar a la clase, pueden corregir a la clase, como hemos visto, ¿no? Nosotros mismos analizamos, aquí hay un error. Y es que, claro, cuando se plasman en unas diapositivas el conocimiento, se plasma el conocimiento que se tiene en ese momento, quizás por el equipo de uno, a veces un solo docente solito tiene que hacer todo el PPT, a veces son equipo de 2, 3, 4, 5, y etcétera, ¿no? Entonces, ahí es como que ustedes, si tú solito haces un trabajo, es con el conocimiento que adquieres en ese momento, que lo tienes ahí. Pero si son 3, 4, ya, mira, oye, esto, tengo mis dudas, averigua esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, más bien excelente. Excelente, excelente los aportes. Qué bueno. Nos hace a nosotros también actualizarnos. Ya mi hija está circulando por ahí, si me ve sin el tapabocas. Mamá, mamá. Así es que bueno, vamos a continuar. No, ya creo que ya terminé, ¿no? Creo que Yo ya creo es que para, sí, jefa, me para parece. dividir. Sí, me parece que sí. Oye, pero esta mascarilla me está haciendo sufrir. Voy a buscar otra mascarilla. Ya que si te paso para que dividas. Ok. No te olvides de ponérmela, porque me está fastidiando esta mascarilla. Un ratito. Ya, a ver, vamos a hacerlo así. Todos, por favor, coloquen primero su apellido, luego su nombre. Todos, todos, todos chivididos, por favor. Ya estoy acá.
¿Qué pasó? ¿Me fui? Estoy haciendo los grupos profe, no se preocupe. Ah, perfecto. Sí, no es que les dije todos coloquen su apellido y luego su nombre. Ay, ay, ay. Y como tengo manito quebrada, tengo un cuchumil de mascarillas y no sé dónde las que tengo ahí no me... Manito quebrada, ¿cómo es eso, jefe? ¿Ah? Porque todo ¿Cómo es se me manito? cae de la mano, pues como soy tan ordenada, voy por aquí, pum, pum. Y eso me pasa, escuchen bien, porque yo rajaba de mi mamá, renegaba de mi mamá. Mi mamá regresaba de trabajar y entraba la cartera por un lado, el saco por otro lado, y iba, así tú le podías seguir las huellas, ¿no? Mamá, qué barbaridad, ¿qué te cuesta llevar todo a tu cuarto? Que para aquí, para allá. Y ahora yo estoy igualita. Entonces, quien requinte es mi hija. Mi hija es la que me atormenta ahora. Listo, ¿Estás ahora sí. haciendo la división? Ah, Ya ya. está, jefe, ya está ¿Me listo. ¿Nos vamos? pasaste el jojos? Ay. Espere, voy a ver. Pon esto para compartir pantalla, para que todos podamos compartir pantalla. Aquí. Ya está. Ah, sí, ya está. Ya, ahora sí, nos vamos. Vamos, ¿Cuánto vamos. tiempo? Un ratito, son las 12. Ah, yo no sé poner tiempo. 50 minutos. Ya está, ahora sí, nos vamos. Yo me tengo que ir a la sala 1.
Hola. Hola, profesora. El Zoom se me cerró justo antes de la designación de grupos. Pero te han puesto en el grupo 2. Qué raro que no puedas pasar. Yo no te puedo pasar. Acá estás en el grupo 2. Ah, A ya, ver, le voy a ya. preguntar Acá a la se profesora. puede, creo. Profesora, acá hay un link que dice sesión de grupos. Ahí me voy a unirse a la sesión de grupos pequeños, ¿verdad? Sí, del grupo 2. Ajá. Ya, profesora. Ya lo Ya, nos encontré. vemos allá entonces. Ali, ya volvimos, ahora sí. Oli. Profesora. Ahora sí se le escucha. Hola. Me escucha a mí. Sí, estoy acá. Ah, ya, ahora sí. Ya, listo. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguna curiosidad, chicos? ¿Todo bien? Sí, profesora, creo Recordarles a todos que la prueba es el lunes. Ah, sí, no se olviden, es el lunes. Y la La entrega del folder. la entrega del folder es domingo en la noche y lunes en la mañana. En la hora de teoría se toma la consolidación 2, ¿no? Igual que la consolidación 1, porque ese tema de ese día no entra en el examen. Damos el examen en la teoría y luego ya vamos a la práctica. Al final de la clase de teoría, ¿no, profesora? Claro, claro, al final de la teoría, para dar tiempo que lleguen todos y pues todos estén ahí en la clase, ¿no? Ah, ya. Claro que esa clase no viene en el examen, no viene incluido en el examen, pero de todas maneras, ¿no? Ya, Ya, gracias. ya, chiquititos. Muy bien, listo. Profesora Carolina, muchísimas gracias. Se me cuida mucho. Nos vemos más tarde, profe, en Morfo General. profesora, disculpe. Te voy a llamar ahorita, Jackie. ¿Ya? Ya, jefa, ok. Chao. Chao. Profesora, disculpe. O tienes que ser. Fiorella, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Que justo hoy día me tocó que me evaluó la profesora Samanés y que no se vaya a confundir la nota de mi hermana con la mía. No, nada que ver. Sí, Sí, tú estás al comienzo siempre y tu hermano al final. No, no hay problema. Profesora, muchas gracias y disculpe. Ya, chao, chao. Piero dice, no me quiten Nos notas. vemos. Adiós. Chao, Ya, cuídense. chao, chao. Luego, profesora, gracias. Chao, chao, Chao. chao. Nos vemos. Dale golpe, Fiorella.